Buenos días, Antonio. Muy buenas, Marcus. Feliz inicio de temporada. Feliz inicio de temporada con segundo intento. Con ¿Se segundo lo intento, contamos sí, sí, a sí. la gente? Vale, lo curioso, tío, es que además tú a cualquier cosa le sacas un rédito, ¿eh? O sea, hicimos intento de vídeo la semana pasada que salió mal. Bueno, mal, tuvimos problemas técnicos que espero que ya no se repitan. Y tú lo usaste y dices, pues al menos me lleva una publicación de ¿Qué LinkedIn, pasó? ¿Qué ¿no? sucedió? La semana pasada grabamos lo que hoy vamos a estar grabando, al menos con el contenido que os queremos transmitir, un temazo increíble. Entonces, al acabar de grabar, no acabamos del todo, pero se cortó la grabación, comprobamos el audio y vimos que no había audio, nos quedamos sin tiempo. Mira, por suerte, como hablamos de cosas que quizás nos hubieran metido en algún berenjenal, no salió, es verdad, eso es una realidad. Que también otro día tenemos que hablar el tema de la autocensura, esto ya lo apuntamos, creo. Bueno, de hecho es que yo creo que es el inicio de este vídeo, ¿no? O podemos empezar ahora, sí. Y de hecho es el motivo por el cual en su momento dijimos, oye, podríamos empezar con este tema porque es algo que llevamos viendo mucho tiempo, ¿no? Que es todo lo relativo a la Sí, es polarización. correcto. Que de hecho, al final, pues hoy queremos traer algunos tips para managers, que además creemos que es súper útil, sobre cómo gestionar, ¿no? La polarización o los debates políticos en la empresa Exactamente. y cómo, pues desde un punto de vista de management y cultura, esto se puede enfocar, ¿no? Pero cuando, claro, es verdad que vivimos en unos tiempos no convulsos, pero, ostras, es que hay muchas cosas en juego, pero, por ejemplo, algo que estábamos comentando, eh, existe una censura, ¿no? El otro día, a mí, como algo que me hizo hacer el clic fue escuchar al Jordi Wild en un podcast decir, oye, yo no me planteo irme de España, salvo que dice, no por un tema económico, sino por un tema de censura, ¿no? Que cada vez más me digan o me indiquen hacia dónde puedo o hacia dónde no puedo ir, o que YouTube o la plataforma que sea me penalice a la hora de hablar de unos temas y por tanto indirectamente me lleve a otros, o lo que es algo peor, y realmente es algo que no había pensado tanto hasta que de alguna forma te ves más afectado, que es la autocensura. No voy a hablar de por sí, ¿no? Que es un poco, pues, no voy a hablar de temas de política por si YouTube no me permite hacer campañas publicitarias, no voy a hablar de política por si esto hace que muchos seguidores dejen de considerarme, ¿no? O se desuscriban. Y llega un punto en el que te coarta mucho la libertad y el espíritu crítico, y de hecho que te lo acabas coartando tú. ¿No? Y es verdad que nosotros lo hemos vivido en algunos posts en los que ni siquiera hemos entrado a hablar de política, pero YouTube los ha considerado políticos y nos ha dicho esto no se puede promocionar y te los oculta de alguna manera, ¿no? Y dices, ostras, que esto ocurra es perverso, genera mucha frustración, crispación, limita la libertad y además esto pues tiene un impacto en el día a día de las empresas, que es como cuando tú me dijiste, tío, vamos a hablar de, ¿no? la polarización en los entornos laborales y cómo esto se puede gestionar. Y además no creo que sea solo una polarización en términos, como te diría, políticos, o en políticos en rojos y azules, o verdes y morados, sino también pues puede ser cómo gestionas un conflicto cuando tienes, por ejemplo, un compañero que es vegano y habla con alguien que es 100% carnívoro a la hora del comedor y genera un debate sobre valores, sobre cultura y que puede escalar, ¿no? Y cómo esto luego puede afectar en el día a día del trabajo. Algo tan banal, tan trivial como es exponer tu punto de vista, que tendría que ser algo razonable para todas las partes y, oye, pues a lo mejor no me convences, pero tampoco te voy a atacar, ¿no? Efectivamente, fíjate, la semana pasada, después del intento fallido de grabación de podcast, tuve una reunión con un potencial cliente y precisamente tienen un entorno en donde claramente en un comité de dirección se han generado dos bandos que están, no sé si enfrentados, pero no se entienden en muchas cosas, Perdón, precisamente. Sí. ves hablando, pero es que voy a cerrar la puerta porque si no se Ah, escucha. es que está lloviendo mucho, ¿verdad? ¿Es la Se- lluvia No, o estás cocinando algo? no, realmente es que es el lavavajillas, Ah, pero bueno, quedaba es que, mejor a lo de la ver, lluvia. acordaos, este estudio maravilloso es en casa de Marc. Muy bien, Marcus, siempre con el toque ahí. No, pero fíjate, hablaba
hablaba de dos bandos y existe una polarización, pero fruto de algo que no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con cultura empresarial vista de dos formas muy diferentes. Por un lado, costumbre antigua, management del látigo, y por otro, uno mucho más aperturista, mucho más humanizado, y en donde ambas chocan. Y fíjate, hay dos puntos, ¿verdad? Ahora quiero entrar en cómo podemos lidiar con esas situaciones, pero la idea de lo que queremos hablar hoy, que es liderar en equipos o en entornos de polarización, al final viene por algo que tenemos que ir mucho más profundo. ¿Qué es la polarización? La polarización al final surge de la intolerancia de las ideas del contrario y de que si no estás conmigo o con lo que yo pienso, primero, estás en el lado opuesto, que no necesariamente tiene que ser así, ese es uno de los grandes errores, y segundo, también nace porque nosotros mismos creemos que nuestras opiniones son dogmas, son verdades absolutas, y al ser verdades absolutas, no estoy dispuesto a escuchar nada que pueda tambalear esos pilares que yo mismo me he construido. También cabría entrar en cómo nos construimos estos pilares, ¿no? Quizás, no sé si será objeto de hoy, eso quizás te lo dejo a ti, pero si eso hace tambalear mis pilares, yo no quiero enfrentarme a lo que eso puede significar. Por lo tanto, usando lo que decíamos antes, casi te censuro. Y eso es muy triste porque nada es blanco, nada es negro. Muchas veces caemos en el error de creer que solo hay dos puntos de vista, cuando efectivamente todo lo que hay en medio de esos dos puntos de vista, probablemente haya muchos espacios en donde estemos de acuerdo, y es ahí donde hay que ir. Es ahí, pero claro, el gran reto es cómo podemos desmontarlo. Te cuento una historia que yo viví cuando trabajaba en el despacho, en Jausas, en la época de la declaración súper extremadamente rápida y express de la independencia de Cataluña. Fue un momento muy convulso, tú lo sabes. Un momento muy convulso, la gente que quería independencia, personas que no. Y los mensajes se iban radicalizando por parte de la política, esto se trasladaba a la población, como es lógico, y en las empresas sucedía lo mismo. ¿Qué viví yo? Viví que había partes del despacho que increpaban a otras partes, que las llamaban terroristas, por simplemente pensar de una forma contraria, en donde había gritos de intolerancia. Si tú mostrabas que no comulgabas con sus ideas, y es curioso porque quien pide respeto muchas veces luego es el más intolerante de todo, ¿verdad? O sea, sé muy bien, porque lo hemos vivido, de qué va esto. Yo no sé si tú viviste algún episodio en esa época o en alguna otra época, simplemente para Bueno, contextualizar. sí, yo creo que, por ejemplo, ¿no? Ahora estoy viendo muchos debates estudios o análisis, bueno, ni una ni otra, la palabra correcta no es esa, pero están haciendo muchas estadísticas ¿Ok? sobre si la gente cree que estamos polarizados o no, si cree que hay muchas diferencias, si cuesta hablar de temas. Y claro, la gente dice, sí, cada vez siento que... Pero digo, ostras, por ejemplo, aquí en Cataluña ya lo llevábamos viviendo desde hace muchos años. Es decir, el 2017 y 2018 yo creo que se quebraron muchas familias, amistades, trabajos. Era muy difícil ir a trabajar en un entorno en el que, mira, sabes que yo esto siempre le pregunto a ChatGPT, oye, ¿qué te parece este tema y tal? Y me dice, es un tema brutal, y, dice, y es que el conflicto y la polarización ya no son solo laborales, son identitarios, porque los conflictos hoy tocan valores, ¿no? Ya no es solo una opinión, ya no es solo que tú digas si A es A o es A prima, ¿no? Sino que, pues que es que estamos tocando pues los valores, ¿no? Es que estás diciendo lo que significa mi identidad como catalán, o mi identidad como persona de izquierdas o de derechas, o mi identidad como español, o mi identidad como vegetariano, o mi identidad como animalista, o mi identidad como, ¿no? Es como, llamamos algo de lo que tú y yo hemos hablado mucho, que son esos valores, a veces poco definidos, o mal entendidos, o poco pensados, que, bueno, pues, o sobre todo muy encerrados, ¿no? Que, oye, me quedo en mi concepto de identidad y de ahí no me muevo. Entonces, bueno, yo en aquel momento recuerdo que vivimos situaciones feas en las que, ¿cómo lo resolvimos? Bueno, ignorándolo, o sea, no hablando de esos Sí, es temas. verdad. En la mayoría de ocasiones, pues cada uno sabe más o menos de qué cojeaba el otro, pero teníamos que mantener un entorno profesional y decidimos no,
no entrar a discutir de esos temas en la oficina. Y era difícil, ¿eh? Porque en aquel momento, pues cuando hubo la marcha por diagonal hasta Paseo de Gracia, ahora todo el mundo pasó por delante de la marcha cuando iban con los candelabros por delante de mi oficina. O sea, era difícil que no hubiese un debate encendido en la oficina, ¿no? De algunos que dijeran, ay, me parece mal, y otros, ay, me parece bien. Y ahí, pum, se iniciara el rifirrafe. Lo gestionamos bastante bien, pero claro, siento que no poder hablarlo tampoco, o sea, minimiza el problema, sino que lo esconde, pero es como cuando El problema sigue ahí. barres debajo de la alfombra, ¿no? Es lo de mira qué buen ejemplo. Exactamente. Hay que afrontar el problema, porque al final callar un problema simplemente lo desplaza en el tiempo y es posible que se vaya haciendo más grande, porque siguiendo con tu ejemplo de poner la suciedad debajo de la alfombra, al final llegará un momento que haya tanta basura Vas que caminando vayas, ahí, ¿no? uy, ¿qué es esto? Me caigo, ¿no? Claro. Fíjate, yo tenía aquí unas notas después de haber revisado también equipos en donde esto se da. ¿Cuáles son consecuencias? Algunas de las consecuencias de qué sucede con equipos que están polarizados, en donde no se atacan precisamente estos frentes. Confrontaciones, esto ya lo hemos comentado con los ejemplos. Cero compañerismo, desciende el espíritu de compañerismo, por lo tanto desciende el espíritu de colaboración. Por lo tanto, nos surge peor ambiente de trabajo y por lo tanto los resultados son peores. Si no hay colaboración en un equipo, al final no puede cumplir con lo que se espera de él. Y no podemos cumplir, si no podemos cumplir con lo que se espera de nosotros, no podemos trabajar bien ni operar adecuadamente. Y todo está peor. Entonces, nos metemos en un círculo vicioso que tenemos que romper. ¿Cuál es la clave aquí? Tú lo mencionabas al inicio. El espíritu crítico. ¿Qué es el espíritu crítico? No deja de ser el cuestionamiento de las razones que hay detrás de algo, ese por qué. Simplemente, preguntándotelo como un niño, tenemos que volver a ser niños. Es que yo muchas veces me describo como ese niño en cuerpo de adulto. Tú también lo eres un poco, aunque de cara a afuera te muestras siempre muy formalito, pero de cara adentro, ¿no? Yo soy muy nene. Sí, efectivamente. Entonces, voy a comprobar que esto... Sale verde, la verdad. Está verde, está verde. No, es que no pase como el otro día, que hoy estamos yendo muy bien. Ahí está. Decir, oye, ¿por qué piensas así? Pero te lo pregunto sin ningún tipo de acritud ni segunda intención. Simplemente quiero genuinamente entender por qué estás pensando como estás pensando. Hacer esto requiere de un crecimiento personal muy grande y requiere de una apertura de miras muy grande en donde eres capaz de entender que tus pensamientos no son dogmas y en donde estás dispuesto a entender, o estás asumiendo que a lo mejor tu posición no es la única, o aun creyendo que lo es, ostras, simplemente quieres entender para reforzar a lo mejor tu posición, pero no para atacar al contrario, ¿verdad? Y sobre todo siempre con el respeto, porque algo que sucede con la polarización que me hace mucha gracia es que las personas que defienden posiciones minoritarias muchas veces, me voy al tema del veganismo, que yo lo he visto. Yo también. ¿No? Tienes que respetarme, pero yo no tolero que tú hagas esto o no comas carne delante de mí. Oye, yo te respeto. Quiero decir, puedes comer lo que quieras. Es fantástico. De eso va la libertad individual. No me estás dañando, no me estás perjudicando. Perfecto, desarróllate y desenvuélvete como consideres. Pero oye, lo que no puedes hacer es imponer tu criterio a mí. Yo no te estoy imponiendo mi criterio, por lo tanto tú no me impongas mi criterio. Simplemente respetémonos, ¿verdad? Entonces, yo ahora, no sé si tienes algún comentario, porque quería empezar ahora con la guía de qué puede hacer ese manager o ese líder para precisamente empezar a dirigir en estos entornos, cómo tengo que afrontar situaciones así, porque yo no sé si algunos de los que nos escucháis estáis dirigiendo equipos o vais a dirigir equipos. Si es así, nos lo ponéis en comentarios, que nos encantará. Por favor, poned comentarios, que nadie comenta, coño. Entonces, a mí me encantaría entrar en esos tips de cuáles son esos puntos que un buen líder, cuáles son las prácticas que un buen líder tiene que seguir como ese guión para simplemente desbloquear situaciones y que vayamos en una dirección adecuada. No, vamos a ello. Me salen algunas reflexiones, Sí. ¿no? Y también viendo algunos de los apuntes que ponía aquí, ¿no? El rol del manager no es árbitro, no es censor, es el arquitecto del contexto. Y a veces pasa que, claro, no puedes decir de esto no se habla en el trabajo, pero tampoco puedes dar una barra libre, ¿no? Como que tienes que diseñar un contexto en el que el límite de alguna forma sea ese respeto, esa base del respeto.
Pero es difícil llegar hasta ahí. O sea, seguro que ahora vamos a entrar punto por punto. Pero esto me llevaba mucho al eterno debate de la diversidad. Porque esto forma parte de la diversidad también. Es decir, una diversidad cultural, también es una diversidad de ideologías, que eso es lo que no me gusta mucho, lo que es ideología, porque no permite el razonamiento crítico, sino que simplemente es como una especie de dogma. Pero sí como una diversidad de ideas, ¿no? De decir, oye, pues ¿sería mejor contratar una empresa en la que todos fuéramos veganos para que no haya discusiones o nadie fuera vegano para que no haya discusiones? Es decir, ¿sería ideal trabajar en una empresa o en un ambiente en el que todos fuéramos exactamente iguales? Varones de 30 a 35 años, Blancos, blancos, tal, no sé. tal, sí, sí, ya te Seguramente entiendo. no, ¿no? Evitaría conflictos ideológicos, probablemente más, ¿no? Y que además sean votantes de este partido y que no sé qué, Sí, pero sí, no lo claro. puedes preguntar en el de esto, pero te imaginas que lo vas Sí, sí, conformando. sí. ¿Sería más eficiente un equipo así o es mejor, que hay muchos estudios que van en esa dirección, ¿no? Algo más diverso en el que todos se puedan nutrir, pero claro, hay una diferencia y forma parte del liderazgo de la empresa entre una diversidad que nutra al equipo y que haga que crezca y una diversidad que enquiste un debate y que no permita el crecimiento. Por Mm. ejemplo, pues como podía haber pasado durante el 17 en Cataluña, de alguien que sea súper independentista y alguien que no lo sea, o que sea muy unionista. Entonces que te digan, oye, pues es que estas dos personas no van a poder trabajar juntas. Y, y estoy convencido de que pasó. Mm. A mí no me pasó y a ti seguramente tampoco, pero eh, en toda la casuística que hay en Pero yo Cataluña, vi, ¿eh? No, no, yo lo estoy vi. convencido de Que yo lo vi, que Marc, yo lo pasó. vi. Yo vi que personas... Era imposible que trabajasen juntas, lo vi Y que es porque yo algo que viví se todo. enquista, que aunque el debate ya no esté ahí, tu idea de esa persona ya ha cambiado, ¿no? Entonces, o tienes todos, yo qué sé, un equipo de personas independentistas 100%, ¿qué tal? O todo lo contrario, o aceptas esa diversidad cultural y de valores y consigues que integrarla de una forma que sume y no que Mira, reste. de esto va exactamente trabajos que hemos hecho en empresas y de hecho va de ese ejemplo que te ponía, que tuve la reunión la semana pasada y con la que empezábamos el podcast. La diversidad muchas veces se entiende fatal. Se entiende fatal porque se lleva a un entorno de ideas. No voy a entrar en temas políticos, ¿vale? Ya, porque lo hemos hablado. Se lleva en. Autocensura. No, no, porque es que hemos tenido una conversación previa con Marc y es verdad que vamos a ser utilitaristas. No, es una autocensura utilitarista también, ¿no? Pero no, más allá de esto, no creo ni que sea. Mira, una breve reflexión, porque que lo hablábamos con Antonio. Esto me recuerda cuando Kant fue famoso en su o sea, el gran aporte de la ética kantiana, cuando hablamos de la ética deontológica, etcétera, es poder hablar de valores absolutos sin recurrir al argumento porque Dios lo quiere así. Ya. Fue el gran cambio, que para nosotros ahora, como ya han pasado unos cuantos siglos, ya está más aceptado. Pero en aquella época, cuando algo era bueno, era Que Dios lo quiere. porque Por iba gracia divina. acorde a la religión cristiana en los valores occidentales, ¿no? ¿Por qué es malo matar? Bueno, pues porque ya lo tienes ahí los 10 mandamientos, no matarás, ¿no? ¿Y por qué es malo? Pues porque voy a... Entonces, lo bueno que tuvo Kant y que se ha continuado es llegar a conseguir valores prácticamente universales en muchos casos sin tener que recurrir a porque Dios. Entonces, yo creo que algo que tenemos que hacer nosotros también, y es algo que es un esfuerzo para nosotros, es llegar a poder ser lo suficientemente asépticos políticamente y demás para que las conclusiones a las que lleguemos sean válidas desde el punto Sí. de vista que tú Sí, tengas. mira, efectivamente. Luego, si alguien quiere sacar sus conclusiones porque lo une, es un tema y no entramos. Pero efectivamente, ¿cuándo es la diversidad, las políticas de diversidad malentendidas en las empresas? Que a verlas, haylas, como dicen en Galicia. Es cuando intentan igualar situaciones. Normalmente cuando tú igualas situaciones o buscas igualar a las personas, igualas por abajo, ese es el gran problema. Y buscan igualar situaciones de forma tal que hagan que la libertad individual se vea coaccionada, sí, se vea restringida para no ofender a nadie por si acaso. Eso es un
para mí la premisa de esta idea es errónea. ¿Por qué alguien debería ofenderse si tú no estás emitiendo ningún comentario ofensivo de forma intencionada? O es verdad que tiene que haber un trabajo de educación en ciertos temas. Aquí me he sensibilizado con gente de mi equipo, pero pues Vero es dominicana, está en Estados Unidos desde los 14 años, aprende mucho de los sesgos, del crecimiento, etc. Pero en cualquier caso viene de esa intolerancia. Y la diversidad bien entendida, que a mí me apasiona, es cuando cogemos lo mejor de cada uno siendo todos diferentes. Y esto lo hemos visto en muchos equipos. O sea, tú eres, no sé, eres un varón blanco caucásico que vive en Canadá o en Estados Unidos. Tú eres una mujer negra de no sé qué, una mujer negra de República Dominicana que viene de otro entorno. Tú eres un asiático que viene de tal costumbre. Ostras, todos obviamente somos diferentes en muchos aspectos, pero estoy seguro que tenemos ciertas fortalezas que podemos aunar, ponerlas al servicio común y sacar lo mejor posible. Y eso no se podía haber dado sin el entorno diverso. Esto me lo he visto en clientes, por poner ejemplos, cadenas hoteleras en donde comités de dirección de 20 personas tenían 18 nacionalidades y tenían diferentes procedencias y diferentes edades. La experiencia, las vivencias personales en mi entorno de mi niñez, mi entorno profesional cuando he crecido, cada uno ha sido muy diferente. Pero todo eso es riqueza. Para mí la diversidad muchas veces es riqueza. Entonces, eso es lo bonito de la diversidad. Conseguir tolerar esta situación es lo que a ti te va a dar éxito, en vez de conseguir imponer. Hay que tolerar, pero no imponer. Y tolerar implica también libertad. Libertad para expresarte, libertad para... Partiendo de un marco de seguridad psicológica, que en algún otro capítulo lo hemos mencionado, yo puedo desarrollarme libremente como soy, sin miedo a qué me dirán, sin miedo a qué represalias puedo tener, sin miedo a que se rían de mí, sin miedo a que me quieran censurar o se ofendan por cosas que digo. No, no. Y eso que lo puedan hacer todos, siempre obviamente con el límite de todo derecho, que es no me quieras pisotear, ¿verdad? Sí, no, me he apuntado aquí algunas cosas, pero es verdad que aceptar la diversidad es aceptar la multiculturalidad y todo, pero nunca puede ser un dogma, ¿no? O, No, claro. o una imposición, un adoctrinamiento. A veces hay que preguntarse, porque claro, es verdad que hay opiniones que pueden ofender a otras personas, Ya. pero hay que preguntarse hasta qué punto ofender es malo o forma parte también del ejercicio de la libertad y al final quien se ofende también entender por qué se ofende, ¿no? Exactamente. Y cuál es el contexto y de dónde viene. O sea, quiero decir, uno tiene que estar abierto para que... Porque al final, si queremos la multiculturalidad y la diversidad, tenemos que aceptarla. Porque es muy bonito sobre el papel, pero claro, ¿qué pasa cuando te viene alguien con un background completamente diferente, una nacionalidad diferente y una forma de pensar diferente? Mira, el otro día vi un vídeo, perdón, pero el otro día vi un vídeo como así recientemente Reyes y la cabalgata de los Reyes, Sí. para los que no son... Bueno, lo de Juanma Moreno, ¿no? Que se tiñó de negro, el blackfacing y todo esto. Voy a hablar de eso, pero no sé quién es Juanma Moreno. El presidente de Andalucía. Vale, no lo sé. Vale, ok, ahora no lo situaba, no, pues no lo sabía. No tengo televisión en casa, no lo sabía. Pero sí que salía un chico negro que luego no me acuerdo su nombre. Estaba hablando, era en Instagram, y el chico negro estaba explicando súper bien. O sea, luego me metí, tenía muchos seguidores. La verdad es que me encantaba. Vi un par de vídeos y digo, jo, este tío me gusta lo que dice. O sea, tiene mucha coherencia. Decía, yo soy negro y por eso voy a hablar de lo que voy a hablar. Hablaban de pintarse la cara, esto que tú apuntabas, porque de los Reyes Magos, pues, Baltasar, tradicionalmente ¿no? Baltasar, que es el rey negro, pues en España tradicionalmente no han habido personas de raza negra, por lo tanto, para suplir ese papel necesitas a una persona blanca, que son las que viven en España, que se pinte de negro, no tiene mucho misterio y no hay ningún componente a día de hoy de racismo, ¿de acuerdo? Entonces, este chico apuntaba muy bien lo siguiente, dice, mirad, ¿sabéis por qué todos los que os quejáis, que sois como yo de color de piel negra, todos los que os quejáis de que esto es ofensivo, en vez de quejaros, ¿por qué no vais al ayuntamiento vuestro y os postuláis como Claro, rey mago el año negro? que viene quiero ser el rey. Claro, postulaos
Y encima el chico decía, porque yo soy rey negro, creo que había sido rey negro algunos años. Decía, tú te vas un par de meses antes o 3 meses antes y vas y haces los papeleos y te postulas, en vez de quejarte, porque al final, ¿qué? Al final tú tienes que entender que hay una tradición en donde hay 3 personajes. Si un personaje no se corresponde con todos los candidatos que yo tengo, tenemos que hacer algo, porque si no los niños que van, pobres niños, ¿de acuerdo? Eso dice la tradición, que no es negativa ni ofensiva ni nada. Entonces, ¿tú quieres solucionar esto? No te quejes, ve y pon solución. Seguro que te eligen a ti, porque es mucho más natural y tiene mucho más sentido, va mucho más acorde con los tiempos actuales, es lógico. O sea, no te van a dejar fuera, salvo que seas un descerebrado, pero postúlate. Y me gustaba mucho porque al final era aplicar el sentido común a este tipo de situaciones. Sí, es verdad que yo creo que hay situaciones más complejas. O sea, Sí, no, esta es una situación... esto es un debate que se puede dar en el seno de una comida de empresa y puede generar alguna fricción, pero no la imagino como una fricción irresoluble, pero a lo mejor podría ser una persona que fuese antitrampista y alguien que fuera antichavista. Ok. ¿No? Que eso puede ser, oye, puede servirle incluso a alguien que tenga un caso parecido. ¿Estamos grabando bien? Sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo, no? Pues si tienes un chico venezolano que ha huido del régimen chavista de Venezuela, está trabajando para tu empresa, es aceptar la diversidad, es aceptar personas que vienen de culturas diferentes, de forma de ver la vida diferentes, etcétera. Y ni tú quieres imponer, ni quieres que te impongan, sino es aceptar. Pero ¿cómo aceptas que su visión a lo mejor sea completa y radicalmente la tuya? Y también cómo lo tiene que aceptar él, ¿no? Que diga, oye, salgo de mi país, en las situaciones en las que salgo, me vienes tú a dar... Claro. Creo que los valores, que es algo que hemos, insisto, trabajado mucho tú y yo, es algo que se va construyendo en el día a día, y ahora que estamos viviendo en una sociedad global, cada vez más, ¿no? Pero, y yo aprendo de ti, tú aprendes de mí y construimos algo en común. Y eso para mí es la parte positiva de la multiculturalidad. Pero tenemos que aceptar que estamos construyendo algo en común que no será 100% tuyo ni 100% lo mío. 100%. Pero si ninguno de los dos estamos dispuestos a aceptar que lo que estamos construyendo en conjunto no es ni 100% tuyo ni 100% mío, sino que es un mix de los dos, difícilmente la multiculturalidad en cualquier equipo va a ser buena. Eso es como me has hecho pensar en cualquier relación de pareja. Una relación de pareja sana se basa en lo que acabas de decir, Marc. Se basa en yo voy a ceder de ciertas posiciones mías, tú vas a hacer de ciertas posiciones tuyas para precisamente construir ese espacio común. Porque claro que todos tenemos nuestras creencias, nuestras ideas arraigadas, fruto de la educación, fruto del lugar en el que hemos crecido, fruto de ese pensamiento que hemos ido desarrollando a partir de todo lo que hemos estado experimentando a lo largo de nuestra vida hasta este momento, pero eso no significa que sea la única verdad. Me gustaría entrar ahora ya... Sí, es que te iba a decir, Antonio, llevamos ahí, hemos hecho una buena intro. Pero es que yo creo, fíjate, yo no sé si ha sido intro como tal o así, porque esta vez la intro, o sea, muchas veces consideramos la intro como hablar de un tema y luego meternos en la sesión, pero es que yo creo que hoy estamos en plena sesión. Sí, no, quiero decir que hemos introducido el tema de por qué, ¿no? Estamos trayendo esto. Entonces, yo te quiero preguntar, tips, ¿qué tiene que hacer el manager? Efectivamente, lo primero, todo manager, tienes que saber escuchar como nadie. Y tienes que escuchar como un niño que simplemente desea aprender, con radical curiosidad. ¿Cómo lo haría yo? ¿Y cómo le digo a los clientes que lo hagan? Tenemos dos posiciones enfrentadas y tenemos a las personas identificadas porque hemos hecho los deberes y conocemos a las personas y conocemos los problemas que pueden haber y conocemos de qué pie calza cada una de ellas. Bien, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar a estas personas. Escuchar por qué está la situación como está desde un punto de vista y desde otro punto de vista. No me meto a ¿por qué tú piensas de esta manera o por qué tú piensas de esto? A ti eso te tiene que dar igual, porque como hemos dicho, cada quien tiene sus ideas por aquello. Tu intención no es deshacer las ideas de unos y de otros. Tu intención es que aquello cohesione, que los engranajes estén bien engrasados y funcionen bien. Entonces tú te sentarías con una persona, yo lo haría de forma individual, de inicio, tú te vas sentando con cada una de ellas y las escuchas. Y que ellas te cuenten cómo lo ven y cuáles son las situaciones que están experimentando y por qué se dan esos problemas. Y muy probablemente lo que te digan
muchos de ellos, empezarán a echar la culpa. Es que me están diciendo aquellos que no toleran lo otro, es que no sé qué, ¿vale? Siempre hacia afuera. Tú escuchas. Y además, porque claro, esto puede ser para el momento en el que hay una discusión, pero yo creo que esto que estás apuntando viene mucho como la base de una buena comunicación y de una buena diversidad en la empresa. Es decir, si tú sabes cómo piensa tu equipo, vas a resolver los conflictos o los vas a o no evitar. No evitarás que haya una discusión o lo que sea, pero sí que puedes ir allanando el camino, ¿no? Si ya 100%, conoces al equipo. 100%. De hecho, nunca hemos hablado, creo, del pilar conoce y preocúpate y cuida a las personas con las que trabajas, pero eso es uno de los pilares de la felicidad eficiente que trabajamos en Efficient Happiness. Si quieres, un día hablamos de ello porque eso vendría como antes. Pero es verdad, o sea, tú tienes que conocer precisamente para ya tener el terreno allanado y evitar que esto se dé. Pero pongamos que ya se ha dado, la situación está como está, y puede ser por un tema político, puede ser por un tema de visiones diferentes, de formas de hacer diferentes. Simplemente tú primero tienes que tener la vocación de comprender. ¿Sí? Tienes que comprender, tienes que entender por qué cada uno tiene esa visión. Entonces te sientas con uno y te dirá lo que sea. Te sientas con otro y te dirá lo que sea. Te sientas con el del bando contrario. Te dirá lo que sea. Y probablemente use argumentos muy similares a los que te dijeron los del primer bando. Es que aquellos piensan diferentes, es que nos culpan a nosotros por no sé qué. Da igual. Tú apuntas, tú vas apuntando en tu papel. Entonces luego tú tienes que hacer una tarea individual, que es la de sentarte contigo mismo a leer esos argumentarios que te han ido diciendo, esos motivos. Entonces empiezas a buscar patrones. Si te da pereza... Perdón. Gracias. A ver, si lo haces, si en vez de apuntarlo con papel, que yo soy partidario de apuntarlo en papel y que hagas el ejercicio cognitivo. Pero si quieres asistencia, eso es un tip perfecto. Lo pasas a un ordenador, a una compu, como dicen los amigos de Latinoamérica, se lo das a la IA, a ChatGPT o a Notebook y le dices, oye, sácame patrones comunes de todo lo que han dicho y los puntos diferentes. Lo que pasa es que a veces sucede que se deja algunos puntos, ¿verdad? Pero bueno, si tienes la de pago, me puede merecer la pena. Pero, que por cierto, coño, es una manera de usar la IA que te pueda agilizar tiempo. Entonces, tú vas sacando puntos contrarios, que tú los detectas, pero también puntos en común. Y posiblemente tú estés viendo que muchas de las personas o muchos de los argumentos que usan, al ser los mismos, se basan en los mismos principios. Se basan en, a lo mejor, la intolerancia. No me gusta que seas intolerante. ¡Ostras! Ni a uno ni a otro le gustan que seas intolerantes con lo que tú estás diciendo. Bien, pues ahí tenemos un punto en común muy interesante, ¿verdad? Y no me he ido a algo en concreto, me he ido a un valor, a un tema de valores puro. Ok, estamos de acuerdo en que ambos no sois contrarios a la intolerancia. Por lo tanto, a mí me lleva a pensar en que esto es un ejercicio. Ninguno debería ser intolerante y ambos, sin ninguno desea la intolerancia, están en pro de la libertad individual. ¿No? Es un salto un poco lógico, pero coño, si dices que eres tolerante y el otro no, y el otro dice lo mismo, significa que tú deseas que haya libertad individual. Bueno, estoy aquí improvisando, ¿verdad? Un poco ese razonamiento, pero... Pero es verdad que hay veces que la persona dice, yo soy tolerante, ya. pero... El pero después de cada frase que... Pero hay ideas que no son tolerables. Ya, bueno, esto es bastante curioso. Lo que no es tolerable para mí son... Esto a mí me lo han dicho, hacemos una cuña. Son ciertas opiniones porque no se basan en nada. Entonces, toda opinión no es válida. A mí me dicen, no, es que todas las opiniones valen. Digo, no, oiga, todas las opiniones no valen. Es decir, yo no te voy a restringir de que digas ciertas cosas si no influyen a nadie, pero todas las opiniones no valen si no se basan en... Si son contrarias a datos, a ciencia, sentido común, a... O son más... O sea, pueden ser válidas pero no fundamentadas, ¿no? Y decir, válidas, o sea, en tu mente puedes pensar lo que te dé la gana. Efectivamente. No la puedo controlar. No, si se quedan en tu fuero y eso no pretende influir a nadie, ahora, claro, puedes pensar y desear lo que quieras. El problema es cuando eso se intenta imponer como criterio. Es que eso es un criterio más a tener en cuenta, pues a lo mejor no. Pero bueno, dentro de esto... Quitando esto, estábamos en ese ejercicio, ¿vale? Dime. Claro, te diría una pregunta que yo creo que muchos managers tienen. ¿El manager puede mojarse? Es decir, ¿puede dar su opinión? Eso es muy bueno, yo no lo haría. No des la opinión porque entonces
el contrario a dicha opinión, va a ver que estás en el lado contrario. Pero no me refiero... ¿A qué te refieres? O sea, porque es verdad, me ha sacado una arista que no había visto, que no estaba pensando, pero es, claro, si hay dos empleados en medio de una discusión y tú dices, bueno, vayamos a la cordialidad, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio, pues te estás posicionando y es difícil que resuelvas el de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate que no hay una discusión activa y tú llegas y dices, no sé, odio a los vegetarianos. No los odiamos, ¿eh? No se promueve odio ni nada. Vaya titular. Pero imagínate que llega el Sí, manager y criticando a un colectivo que a lo mejor determinado, sí. Que yo creo que eso tiene que ver mucho con cuánto se relaciona el manager con su equipo y cuanto más te relacionas, más pie a cagadas das, ¿no? Pues imagínate que estás comiendo, o sea, o que has bajado al súper a comprar la comida o tal y dices, hostia, no entiendo los veganos. Con lo rico que está este Sí, este chuletón, solomillo, sí, ¿sabes? este chuletón. Sí, mira, yo aquí lo gradaría, es decir, haría grados de... Y yo lo recomiendo a todos los que seáis managers, os postuléis para ello o dirijáis. Primero, si hay una... Eso se va a poder dar, es decir, tú te vas a poder posicionar sin ningún tipo de problema si el equipo tiene un alto grado de seguridad psicológica y confianza para poder efectivamente emitir cualquier tipo de opinión sin miedo a represalias. ¿De acuerdo? Mientras eso no se dé, ese es como el destino ideal y el statu quo que tenemos que buscar. Mientras eso no se dé, yo intentaría no posicionarme porque siempre va a haber alguien que le va a sacar la puntilla y tú lo que buscas es precisamente eliminar cualquier tipo de conflicto con tu equipo. Porque alguien ya va a decir, es que ¿para qué te voy a escuchar a ti si te estás posicionando? Y aunque tú no tengas ninguna mala intención, lo que tú estás buscando no es que te encasillen en un lugar o en otro. Que si alguien lo hace porque quiere y tiene sus ideas allí, oye, tú eso no lo puedes controlar. Pero tú lo que quieres es resolver conflicto. Mientras haya conflicto y haya situación de tensión, yo no lo haría. No lo haría. Te tienes que mantener como un juez. Imagínate un juez en un juicio en el que todo el tiempo, que yo lamentablemente lo he visto y eso es horrible, en donde todo el tiempo el juez de las dos partes se está decantando por cosas que va diciendo en la sala por una de ellas. Oye, y la imparcialidad, que es uno de sus pilares, ¿dónde está? Entonces aquí el manager tiene que hacer de juez, pero no de juez y parte. Y ahí vendría el gran problema. Entonces, por grados, ¿verdad? Sí que la diferencia ya con el juez en ese sentido es que el manager, una vez ya tiene un entorno creado, puede emitir su opinión libremente, porque insisto, mientras tú emitas tu opinión, esta no intente pasar por encima de las demás, tiene que ser tolerable. Pero claro, para llegar a ese nivel de tolerancia del equipo, tenemos que haber hecho los deberes previos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero no, y luego no habría problema creando ese entorno. No sé si tenías alguna pregunta más. Bien, una vez hemos escuchado y hemos hecho ese ejercicio en donde hemos visto cuáles son esos puntos en común, vamos a sentarnos con el equipo. Vamos a sentarnos con el equipo en donde van a haber esas posiciones encontradas o confrontadas. Y entonces tú empiezas a explicar. Y entonces tú empiezas a decir, oye, siguiendo el ejemplo ese breve que he puesto, ok, aquí estamos de acuerdo en que tú, por ejemplo, dijiste que no te gusta que sean intolerantes contigo, a ti te gusta la tolerancia, y eso te agravia, eso te hace daño. Tú, que piensas contrariamente, o eso crees, ahí voy, ¿no? También ratificaste con esto. Digo, y aquí os quiero demostrar que los dos estáis diciendo lo mismo. Y dicen, ¡ah! Dice, y entonces haces el ejercicio conjunto. Entonces haría un poco como hacía, pues eso, Sócrates. Empiezas a preguntar y les empiezas a llevar, tú eso te lo tienes que haber preparado con un pequeño guión, pero tú les empiezas a llevar a preguntas hasta ese espacio común que tú quieres, para que ellos mismos digan, ¡puah! Es que es verdad, claro, es que al final lo que quiero es simplemente respeto y poder expresarme como yo quiero. Bien, entonces tenemos un pilar común de principio que es el de la tolerancia y otro que es el de la libertad individual, por seguir con ese ejemplo. Vale, bien.
Entonces ya lo otro da igual. Luego tenemos que ver, ok, nuestras ideas, ¿eso qué implicación tiene con el trabajo que estamos haciendo? Me lo invento, vosotros en la empresa, o sea, desarrolláis un software médico. Pues no sé, quiero decir, ese tipo de ideas no tiene implicación en el trabajo. Bien, entonces aquí se abre, bueno, para acabar en esta primera parte, perdón, encontramos esos puntos en común y entonces puntos en común dentro de lo micro, dentro de ese diálogo y esos argumentos que a mí me han dado, para ver que no somos tan diferentes, vemos qué puntos no son comunes, para ver cuáles pueden complementarse unos y otros. Nunca sabes. Oye, mira, a lo mejor es que tú estás pensando que estás intolerante con los veganos, por seguir con el ejemplo tuyo, estás intolerante con los veganos porque, claro, ellos dicen que te restringen o te critican cada vez que estás comiendo, entonces ellos también dicen que es porque tú no los respetas y todo esto. Digo, oye, ¿qué hay? ¿Que tú seas vegano y que tú no seas vegano? ¿Tiene algún punto de confrontación? No. Perfecto. ¿Podemos tener entonces, o podemos estar de acuerdo en que tú no seas vegano y tú seas vegano? Sí. ¿Podemos entonces estar de acuerdo en que ambos podemos, no sé, me imagino que tengo la cantina de la empresa? ¿Podemos entonces tener opciones a que una persona elija verdura y otra persona elija cosas de carne o cosas de pescado? Sí. Pues ya está. Entonces, ¿qué problema hay? ¿No? Entonces, les ilustras de que su problema no es verdaderamente un problema material. Y esto me lleva al segundo gran pilar, que es el de la lucha por lo común, el del trabajo por lo común, que aquí entraría el tema del propósito. ¿Cuántos pilares son? No, podríamos decir dos. Vale. Dos, sí, que además por tiempo. Dos. Y con esto acabo, ya que es el del propósito, ¿verdad? Practico la escucha y luego el propósito. ¿Qué es lo que recordar por qué estamos trabajando juntos? Siguiendo con tu ejemplo de trialing. Se da lo que sea, pero nosotros desarrollamos un software y nosotros tenemos la intención de conseguir que los pacientes accedan a estudios clínicos para tener la opción de curar de que su cáncer se cure. Pues un súper propósito, ¿verdad? ¿Por qué estamos trabajando donde estamos trabajando? Entonces es traerlos al significado de su trabajo, es traerlos otra vez, recordarles que hay algo superior a esos tipos de discusiones o disquisiciones por lo que se deben valer. Porque en verdad, si tú has hecho el trabajo, ¿no?, de mostrar cuál es el propósito, la misión, claro, la visión, etcétera, te das cuenta de que cuando hablas de los valores de la empresa, si la empresa tiene unos valores en común o unos valores principales y los empleados comparten esos valores básicos, deberían haber más cosas en común que les separen, ¿no? Normalmente hay más cosas en común. Es que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que estamos tan sesgados por nuestras diferencias que creemos que eso es el todo. Y es mentira. Probablemente las diferencias sean un 20% o un 30%. Luego tenemos un 80 o un 70% de cosas en común. Y es reforzar el por qué estamos trabajando donde estamos trabajando con las personas que estamos trabajando. Porque es posible que incluso, y eso, no sé, lo saco aquí a ver tú qué opinas, antes de que pudiera surgir cualquier conflicto en donde mi idea quiera pasar por delante de cualquier tipo de razonamiento, si yo me retrotraigo antes de esa situación, ¿cómo me estaba llevando yo contigo? Bien. ¿Y por qué me llevaba bien? Pues porque nos respetamos, porque compartimos muchas cosas, compartimos estos valores, compartimos esa visión común. Entonces, ¿por qué es lo que ha cambiado? Una idea que no tendría por qué entrar en juego, simplemente porque es muy visceral. Entonces, yo haría ese ejercicio de retrotraernos y luego, por supuesto, de ver que tenemos una causa superior. Llamémosla propósito y llamémosla la visión. Que eso nos da significado, que es lo que determina que yo trabajo aquí y con este equipo y no en otro lugar. Entonces, vamos a ponerlo encima de la mesa, dándole el valor que merece para que podamos tirar y que tengamos esa causa que nos mueva, porque se habla de causas, grandes causas, de ONGs, ¿no? Todas las empresas pueden tener una buena causa, de hecho casi todas la tienen, entonces, busquemos. Bueno, es que no pueden haber objetos sociales ilícitos, entonces todos los objetos sociales deben ser más o menos buenos, claro. Algunos más valiosos que otros, digamos. Claro, pero... está clarísimo, entonces vayamos a eso, ¿no? Así que eso sería ese ejercicio del manager, ese ejercicio de escucha para desgranar, desmenuzar como un cirujano con lo que he estado describiendo y luego llevarlos a ese espacio de
idea de puntos comunes con ese propósito, esa visión que a ti te impulsa a seguir juntos. El manager que se encuentra en una situación de discusión activa, por ejemplo, hay dos empleados que están discutiendo, me imagino, ¿no? A la hora del café o en el comedor Sí. o donde sea, y de golpe, no, que si me encanta Trump y el otro no, que es un maldito. Y empieza una discusión en la que, bueno, pues que es lo que suele pasar en ese tipo de discusiones porque son de ideología. Al final, ni te va ni te viene. Es que ese es el tema. Pero bueno, pero en ese momento lo vives tanto que es como, va, ¿el manager debe actuar o no? ¿O debe quedarse pasivo? Es una muy buena pregunta. Yo de entrada no soy partidario de que el manager entre porque parto de la base de que somos adultos. Bien, cuando eso ves que no se calma, entonces tienes que intervenir porque ves que esa teoría de autogestión individual que en No teoría llega, ¿no? debemos tener, no llega, te recuerda que, ok, hemos vuelto al patio del colegio, venga, va, pues tenemos que poner aquí orden porque necesitamos orden para trabajar. Si al final los adultos no se comportan como adultos y no son capaces de autogestionarse, en un entorno así sí que debe entrar. Pero bueno, también soy partidario de que, oye, la gente se tiene que autogestionar, tiene que autorregularse, autogestionar y Claro, resolver sus propios problemas. no porque haya dos personas que estén confrontándose tiene que haber una discusión irresoluble, ¿no? Y tú Claro. tampoco tienes que estar metiéndote en todo, pero es Claro, verdad sí, que sí. si ya ves que escala, que me Claro, imagino claro, que... el problema es este, es cuando escala que entonces todo el mundo se entera, efectivamente. Es verdad que te das cuenta de que esto que parece una soft skill acaba siendo una hard skill hoy en día. Que lo hablamos, que Por eso es teníamos una el power episodio. skill, por eso le Es llamamos una, power es una skill. power skill. Porque, ostras, es que te puede afectar muchísimo a la eficiencia Total, tío, o la productividad total. de la empresa y también a la retención de talento. Sí, claro. Ostras, es que fíjate que tenía un tío, una chica súper top y se han ido porque sus compañeros no aceptan. Y es curioso porque las personas más brillantes normalmente, no digo siempre, pero por eso digo normalmente, son las que esto lo tienen más claro, Sí, se mojan menos y no están para tonterías. estoy de acuerdo. Me da la sensación, Por eso se van. me da la sensación de que es gente que es más abierta de mente. Exactamente. Y cuando eres más abierto de mente, asumes que tú también puedes estar equivocado y escuchas más activamente. Esto que les decimos muchas veces de no escuchar para responder, sino escuchar para aprender o comprender y comprender, aprender, sí. eh, es una virtud también, ¿no? Y es una capacidad. Entonces cuando dices, oye, pues voy a ver si me convence. O voy a entender sus puntos porque a lo mejor aprendo. Y Sí. voy a contrastarlos con los míos, que aquí a veces es el problema, ¿no? Que yo tenga mi punto de vista y lo quiera contrastar con lo tuyo no significa que esté discutiendo contigo. Claro. Significa que estoy rebatiendo o chocando ideas para ver cuál de las dos me convence más, ¿no? Debería ser mejor. Y además, de nuevo, he entendido que la mayoría de estas discusiones escapan completamente al propósito de la empresa. Y, ostras, es que te puedes poner a... Imagina que tienes un compañero que acaba de venir de Venezuela, saliendo de un régimen como es el que es, que por mucho que se quiera blanquear, pues es dictatorial en Venezuela. Sí, no, Y a aquí ver, me eso. mojo yo, ¿eh? Pero, No, bueno, pero que hay datos que son objetivos. pero es lo que quiero es. decir, no. Y llega es. un momento en el que, bueno, entra una empresa en la que pues, la gente empieza a criticar eso, ¿no? Y oye, pues casi como que te vengo a decir yo lo que es tu país. ¿no? Ya, cuando tú lo has vivido y Y tú te esa has persona que es luchado. súper talentosa, a lo mejor es tu médico, dice, yo no quiero trabajar aquí, y se va. Tú tienes un problema porque captar talento es muy difícil y se ha ido cuando lo que hacía era aportar valor a un propósito que no tiene nada que ver con la discusión Exactamente, política de exactamente. si Maduro sí o Maduro no, o si es un ataque a la soberanía o no, que aquí, de nuevo, podemos hacer un episodio específico sobre lo que es el derecho internacional y el impacto que no entra. Y por eso me gusta cómo lo hemos acabado llevando a poner muchos ejemplos y no entrar en el Has debate visto, político. Has visto. Pero es verdad que dices, ostras, imagínate, es que he fichado a una persona que es la única o que es el top y el no va más para curar el cáncer. Lo hago Sí, súper sí. simplista, ¿no? Pero es un biólogo especializado en inmunoterapias que es el mejor o la mejor que podría hacer tal, no sé qué, no sé cuántos. Y se ha ido
Por cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Porque sus compañeros le insultaban. Por eso esto tiene plenas implicaciones en el ambiente de trabajo y por eso hay que atacarlo de raíz. No puedes permitir que esto crezca porque como un cáncer se va a ir expandiendo con metástasis y va a matar al equipo. Va a matar al equipo y cuando digo matar al equipo es matar al talento verdaderamente, porque que te quede la gente problemática que no es la más talentosa del mundo y que es la que más porquería está tirando, pues eso no nos compensa. Mira, me venía a la cabeza porque hay otro debate, por ejemplo, que también podría afectar mucho, que no lo hemos, que podría malinterpretarse de lo que hemos dicho. Por ejemplo, ¿no? Oye, todos podemos ser libres y tener nuestras ideas. Estoy de acuerdo en lo que tú decías, no todas son igualmente válidas, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, tuvieras en el equipo una persona gay y un homófobo, ¿no? Y alguien que no tolerase eso? Claramente tendrías un conflicto que es muy identitario, Sí. porque es quién soy yo y cómo me ve esta persona. Es muy difícil, bastante irresoluble. Entonces es verdad que ahí puedes tener un conflicto que pueda llegar a ser que estas dos personas no pueden trabajar juntas. No sé tú ahí cómo... Hay circunstancias que a lo mejor te tienen que llevar a sacar a alguien de la empresa. Es así. Si uno te dice, oye, yo no estoy dispuesto a trabajar con esta persona por cómo es, y el otro te dice, yo tampoco, O yo soy así. o te dice, es que yo no puedo cambiar mi realidad O quién soy. y ¿no? quién soy, habría que ver el caso, ¿no? Pero de entrada, si se da esa circunstancia tan radical y eso se escala, Y estoy seguro que pasa, ¿eh? sí, claro, segurísimo, segurísimo que esta circunstancia pasa. Para mí, la frontera está en el respeto. Si se pasa la frontera del respeto... ¿Y qué es el respeto, Antonio? El respeto es una buena pregunta, Marc. Tú querías acabar el capítulo ya, pero estamos aquí... Lo vamos a acabar ¿Lo dejamos intentando aquí? definir qué es el respeto. Claro, y te voy a ¿Cuál es decir- esa línea, esa frontera entre lo que se puede y es respetable y lo que no? Mira, para mí, estoy pensándolo, ¿eh? No... Para mí, el respeto no deja de ser el acto de permitir, no quiero usar la palabra tolerancia porque sería un sinónimo, ¿no? De alguna manera. El acto de permitir que tú te desarrolles libremente, siempre que eso a mí no me afecte de ninguna manera negativa. Haz lo que quieras, piensa como quieras, actúa como quieras. Es tu parcela, es tu vida, haces lo que quieras con ella. Nada de lo que tú estás haciendo tiene ninguna implicación negativa en mí, por lo tanto, ya está, ¿no? Ahora dirías que es implicación negativa. No, es que estoy... ¿Qué es para ti? En términos... bueno, no lo sé, pero en términos generales te diría, estoy muy de acuerdo con esto porque se entiende la idea detrás, pero ¿qué pasaría con aquel que te dijera, es que Antonio, que tú eres un hombre blanco y es algo que es tu identidad y heterosexual y es tu identidad y eres así y quizá no tienes tú un problema, pero yo tengo un problema con lo que tú representas, ¿no? Entonces, yo te respeto que tú hagas, pero, no, pero claro, esto que dices, mientras no me afecte, claro, es que a mí me afecta por cómo Sí, porque eres, ¿no? por mi idea. Aquí yo metería una cuña, es decir, Ahí vamos a la tolerancia. claro, es verdad, ahí va la tolerancia. Entonces yo ahí meto la cuña. La cuña va de que yo no puedo controlar lo que tú en tu foro interno te hayas montado, tú creas. Y además, Esa si va en identidad que te has y construido. además, si va en contra de mi naturaleza, porque al final yo eso no lo puedo cambiar ni elegir. Soy un hombre blanco, caucásico, pues vale, heterosexual, pues vale, oiga, yo he nacido así y quiero decir yo, no es ningún capricho que yo tenga y tampoco me voy a avergonzar jamás, al revés. Entonces, no puedo entrar en el foro interno del que tengo delante. Si esa persona se lo toma como se lo toma, yo ahí no entro. Pero que ninguno de mis actos busquen atentar. Si yo te vengo, es que yo soy un hombre blanco y soy mejor que tú, y eres inferior, te estoy atacando. Ahí hay una intencionalidad. Si mi actitud es totalmente pasiva, nunca jamás he dicho nada al respecto, y mi existencia simplemente coincide con la tuya en un espacio determinado y ya, sobre temas banales o de trabajo, no estoy haciendo nada de forma intencional como para ofenderte.
Si tú eso te lo tomas como algo negativo porque yo soy como soy, de hecho, viniendo aquí a tu casa en metro, que te he dicho, había 2 mujeres gritando, justo al entrar yo en el metro, no sé de qué, una estaba callada y la otra le grita y dice, y a mí me dices esto porque yo soy negra. La otra mujer era indígena, o sea, era de origen indígena sudamericano, quiero decir. Que yo Que lo hubiera, podríamos ver que es más minoritario, que ¿no? lo hubiera visto lógico, sí, pero más lógico dentro de lo ilógico. Pero claro, me parecía una situación un poco curiosa. Pero claro, yo no sé cuál es el foro de la mujer que dice, porque yo soy negra, total. Yo no puedo entrar allí. Y si tú te ofendes, yo no puedo estar pendiente de cuáles son las cosas que a ti te ofenden. Pero sí puedo estar pendiente de cuáles son mis actos para Ofenderte. evitar tu ofensa. Sí, quizá aquí, y para evitar, ¿no? O sea, o muchos conflictos creo que podrían resolverse si, Sí. si nosotros también nos cuestionásemos nuestras propias identidades o qué hay de tóxico en cada identidad, ¿no? No es que tengas una personalidad o una identidad tóxica, pero si a mí me ofende o me siento atacado por el simple hecho de que tú eres, no sé, Sí, blanco, pongamos el blanco, ejemplo. O hombre. el problema No es tuyo, es quizá no mío. está en ti, está en mí, ¿no? Claro, es tuyo. Y ¿Por tengo qué que me y ofende? tengo que entender por qué me ofende. Pues vámosle, yo qué sé, es que, que dijéramos, pues eso, volviendo al ejemplo que quizás es más naif, ¿no? Vegetariano o vegano. ¿Por qué me ofenden, Si me ¿por qué me ofende que seas ofenden los vegano, veganos? No sé, quiero decir, tienes que hacer esa revisión interna. No, deja a los veganos. otra cosa es que a lo mejor yo soy vegano y te quiero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que podría ser más que siendo yo vegano, habiendo tomado la decisión de, ¿no? Por ejemplo, o con el alcohol, que quizás es más sencilla. Vale. Si tú tomas la decisión de no tomar alcohol, no me la puedes imponer a mí, yo tampoco te puedo imponer a ti tomar alcohol, pero tú no me puedes odiar porque yo tomé, ni yo odiarte a ti Sí. porque tú no tomes, ¿no? Entonces Muy a lo bien. mejor tengo que replantearme Hay que, por qué estoy ahí. tenemos que ir acabando. Y lo dejamos ahí porque ha venido un espectador al programa que nos obliga a terminar la sesión. Oye, besos. Dadle like, suscribíos, comentad, compartirlo. Nos vemos. Y darle al coco. Vale. Muy buenas. Justo, justo.